Buenas tardes a todos, bienvenidos y bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, hoy es un día muy importante, tanto para Yuyo como para mí, para la Fundación. Hay una frase común, una especie de mandato, que dice que en la vida uno tiene que escribir un libro, plantar un árbol y una tercera que, bueno, no es mucho de mi interés. En mi caso, puedo arrojarme la escritura del prólogo de este libro, asumir el caos en la vida y en el arte que hoy estamos presentando aquí. Por lo tanto, puedo decir que me veo cumpliendo uno de estos primeros mandatos, que es la escritura de un libro. Gracias a una persona como Yuyo, que entre tantos otros atributos, uno de los más conocidos es su maestría en el dibujo y en la pintura, porta otro de sus tantos atributos, es que porta el de alentar y estimular a las personas que están a su alrededor. Muchos, creo, de los que están aquí presentes han compartido alguna conversación o alguna charla con Yuyo y se han ido a sus casas o a su estudio o a su taller pensando, sonriendo, y seguramente su obra o algún aspecto de su vida cambió a partir de ese momento. En mi caso, yo tuve y tengo el privilegio de trabajar con este artista en sus escritos y en varias de otras cosas, pero es en sus escritos principalmente. Bueno, es un día tan importante que este papel puede llegar a temblar varias veces en el transcurso de esta presentación. Nos conocemos hace unos más o menos 18 años, pero hace 7 que trabajamos juntos en los escritos. Y el trabajo de corrección y edición de algunos libros, trabajamos en El caos que constituimos, un libro que publicó el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 2017, que es el preludio de este libro que hoy presentamos, que tiene nada más y nada menos que 500 páginas. Luego editamos un libro que Yuyo escribió en los años 70, pero que publicó en el año 2020, que se llama El arte entre la tecnología y la rebelión. El ojo que escribe, que es un libro que publicó Ampersand hace poquito. Así que entre tantos otros escritos que este señor pintor y escritor viene elaborando desde el año 1965, año de publicación de su primer libro, Antiestética. Me toca presentar este libro y me gustaría contarles un poco cómo fue el proceso de escritura. Duró unos 4 años y medio aproximadamente la escritura de este libro. En el prólogo ahí cuento un poquito más detallado, pero el proceso de escritura fue arduo porque Yuyo escribe a mano. Entonces, si bien en otra época escribió a máquina, no usa la tecnología para escribir. Entonces, lo que hacíamos era, él escribía el capítulo, yo lo pasaba, lo transcribía, se lo pasaba a él lo corregía, yo pasaba esas correcciones, a su vez corregía, hacía mis propias correcciones, mis propias observaciones, él corregía mis correcciones y después de ahí algunas me aceptaba, otras no. Obviamente siempre es un diálogo, siempre es una conversación sobre temas, sobre libros, sobre autores. Y una vez que pasaba las correcciones mías, volvía a leer ese capítulo o esa parte del capítulo. Hay capítulos que son más extensos que otros. Y decíamos que, bueno, esta sería la primera versión que iría en el libro. No recuerdo cuántas fueron las veces que nos pusimos a corregir el libro, que pusimos a leerlo. Prácticamente creo que habrán sido, no sé, más de 20 veces que leímos el libro completo. Hubo un momento
que fue el momento de corrección y el momento de volver a leer el libro después de un tiempo, que si no recuerdo mal fue en febrero del año pasado, y nos sentamos durante más o menos 3 semanas frente a frente a leer el libro en voz alta, las 500 páginas, que en ese momento eran 700 porque estaban impresas, no como lo ven ahora, sino en un papel, en una A4. Y bueno, fue un proceso bastante estimulante para mí, sobre todo, trabajar codo a codo con Yuyo. Creo que es importante reconocer el trabajo de Yuyo como escritor, ya que viene trabajando sus escritos y sus ensayos, y sobre todo la figura del caos, desde el año 1965 con la publicación de la Antiestética, que deseamos desde la Fundación Luis Felipe Noé poder republicarla el año que viene y quizás en una versión en inglés, como se dice para todo el mundo. El caos entonces se mostraba en todas sus dimensiones, y luego de trabajar en el tema en varias ocasiones, como lo he dicho en la Antiestética, en un breve escrito, eso que llamamos Caos, del año 1991, y que también aparece en No Escritos, un libro fundamental para conocer la escritura de Luis Felipe Noé, y El caos que constituimos, el libro que publicamos con el Museo de Bellas Artes en el año 2017. Asumir el caos, como se llama este libro, que en un momento era asunción del caos, después fue asumir al caos y finalmente asumir el caos en la vida y en el arte, es una premisa y un mandato. Ya aquí José Emilio Burucúa, que nos acompaña, nos dará su versión de la lectura de este libro. Pero como dice Franco Bifo Berardi en una de las frases que Yuyo cita en el libro, lo mejor que uno puede hacer es hacerse amigo del caos. Solo dentro del torbellino se encontrará la clave del nuevo ritmo. Y hacia allá vamos. No quiero dejar de agradecer en este tiempo que transcurrió y en este tiempo que hoy nos encuentra juntos, a toda la familia de Yuyo, a Paula, a Gaspar, a sus nietas y a sus sobrinas, que siempre nos acompañan y siempre nos alientan, a mis compañeras de la Fundación, a Cecilia Ivanchevich y a Natalia Revale, al equipo de cuidados de Yuyo, que fue muy importante porque nos acompañó durante todo este proceso, a mi familia y amigos que aportaron durante todo este tiempo y me transmitieron la energía que no me sobraba, soportaron mis dudas y mis nervios y pusieron los oídos para escucharme cuando lo necesitaba. Así que a todos ustedes, gracias. Bueno, naturalmente, por la demora que nos llevó a hacer este libro, yo estoy muy feliz que haya llegado el momento. Y le agradezco por las razones que explicó Lorena, toda su colaboración y por la razón por la cual le he dedicado muy especialmente la obra a ella. También quiero agradecer a la editorial Cuenco de Plata, en particular a Pablo Hernández y Julio Patricio Robelli, que han aceptado publicarla, y a la fundación que lleva mi nombre en tanto coproductora del mismo. También quiero agradecer a la Asociación Amigos Amigos de Bellas Artes, en particular a su presidente Andrés Gribnikov, y al doctor Emilio
Burucúa, más conocido entre los amigos como Gastón Burucúa, que me ha hecho el honor de aceptar estar aquí para la presentación, porque yo le tengo una profunda admiración. Creo que es uno de los grandes intelectuales argentinos y últimamente lo ha demostrado con una obra que la mía queda como chiquita al lado de él en tamaño, que se llama Un estudio especial sobre el concepto de civilización, que es una obra maravillosa. También quiero agradecer por sus permanentes consideraciones que han tenido conmigo a Andrés Duprat, director del Museo de Bellas Artes, a Fabián Levenlich y a Demián Paredes, quien después de una dedicada lectura de la obra me puso en contacto con el Cuenco de Plata, razón por la cual le solicitaron que escribiera una síntesis en la contratapa del libro, cosa que la leeré para que ya tengan una idea más o menos de qué se trata. Luis Felipe Yuyo Noé nos presenta aquí sus reflexiones sobre el caos con lecturas y elaboraciones de largo aliento. En la primera parte del libro explicita el caos no es aquello que se considera habitualmente como desorden, sino que es algo que nos excede y anima a todos, el devenir de la historia en el tiempo y el espacio, un gran todo ante el cual se debe tomar conciencia a fin de poder ser. En la segunda parte, a caballo de múltiples lecturas, citas y fragmentos, se realiza un recorrido por diversos puntos: la poesía de Rimbaud, la caótica belleza del romanticismo, un abecedario Van Gogh, las vanguardias de Dada, el futurismo y el surrealismo, Cézanne, Duchamp, Warhol, Mata, Gehry, el arte latinoamericano, rioplatense, atravesando así décadas del arte moderno y llegando al presente con una discusión sobre el llamado arte contemporáneo. Con gran maestría despliega toda clase de saberes en vastas áreas de la historia, la filosofía y las artes, elevando una consigna: asumir el caos para poder comprender y confirmar y enfrentar, tanto individual como colectivamente, las contradicciones del arte y de la vida. Obra mayor de Yuyo Noé, es un legado intelectual, ético y estético que plantea y desarrolla sus pensamientos críticos, artísticos y ante aquello que nos constituye y nos trasciende el caos. Esta es su opinión de él, firma de Demián Paredes, no es mi opinión. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas aquí presentes que me hayan hecho el honor de venir a escucharme. Nada más. Buenas tardes y gracias. Yuyo, soy yo el que está agradecido por presentar este libro que es monumental. Realmente monumental y complejo, ¿sí? Sobre todo la primera parte hay que leerla con muchísima atención, volver varias veces atrás y reflexionar sobre ciertos parágrafos que son claves y que van a ser el punto de apoyo de todo cuanto sigue. Así que voy a tratar de referirme a una lectura posible que ha sido la mía. Y debo decir que me ayudó mucho para redondear la experiencia, la conversación que tuvimos acerca del libro antes de esta presentación, porque ahí aparecieron algunos, podríamos decir, algunos dilemas que
a lo que me voy a referir y que voy a tratar de resolver ahora, después de haber releído buena parte del libro para esto que voy a decir. En primer lugar, quisiera destacar el prólogo, claro y necesario, de Lorena Alfonso. Tiene una nitidez notable y que enseguida se advierte en su escritura. Bueno, ahora sí paso entonces al libro de Yuyu. La primera parte es quizá una de las más filosóficas del libro, porque Yuyu trata de ceñir la palabra, primero la palabra caos. Después, una vez que ha revisado la polisemia de la palabra y los distintos significados, se ocupa del momento en que esos significados se estabilizan. Y por eso podríamos hablar de un concepto de caos. Hasta cierto punto él hace una filosofía o una historia conceptual. Y por último, se explaya acá en otra cuestión fundamental, que es, podríamos decir, el deslizamiento de la palabra hacia la experiencia, que sería la experiencia del caos, a lo cual va a dedicar una larga segunda parte cuando hable del caos como una estructura. Entonces, la palabra, para empezar, tiene varios significados, pero Yuyu, desde el principio, rechaza su identificación habitual con el desorden y la desarmonía. El caos no es eso. El caos tiene que ver con lo indeterminado, eso sí, con lo dinámico de la vida individual y de la historia. Él presenta el caos, diría, con tres signos, los tres signos más importantes que exploró Charles Peirce. Lo presenta con una metáfora, lo presenta con un diagrama y, aunque parezca mentira, también con un ícono, porque es difícil pensar en un ícono del caos. Como metáfora, él va a utilizar a una persona, a un gran poeta que meditó largamente sobre el caos, que es Paul Valéry. Porque Paul Valéry se refiere al caos cuando piensa en los cuerpos del ser humano. El primer cuerpo, que es este cuerpo físico que poseemos. El segundo cuerpo, que es el de la imagen que los otros tienen de nosotros. El tercer cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo reflejado, y que entra en una suerte de diálogo y a veces de conflicto con el otro, el cuerpo empírico, que sería el primero. Y Valéry habla de un cuarto cuerpo. Y es bastante compleja la definición que él da del cuarto cuerpo, y creo que Yuyu tiene razón al interpretarlo, o colocarlo en su teoría general del caos, al interpretarlo como una forma en que el cuerpo se conecta con el caos que nos rodea y que constituye esos tres cuerpos. Por eso, ¿cómo es que lo dice Valéry? Porque digo que se trata de una metáfora, porque es, bueno, el cuarto cuerpo, este cuarto cuerpo del ser humano sería el caos. Y dice Valéry lo siguiente, que esto también sirve para dilucidar un debate que hemos tenido con Yuyu. Dice así: la voz del absurdo añadió. Piensa, bueno, porque primero se pregunta Valéry
cosas fundamentales de la existencia, como cuál es el origen de la vida, el de las especies, si acaso la muerte es un simple cambio de clima, de costumbre y de hábitos, si el espíritu es o no un subproducto del organismo, si nuestros actos pueden ser a veces lo que llamamos libres, y agrega, sin que nadie nunca haya podido decir lo que entiende exactamente con ello. Pero bueno, aquí está, dice que la voz de todo esto aparece como una idea absurda y luminosa. Por eso la voz del absurdo añadió, piénsalo bien, ¿de dónde quieres obtener respuestas a esas preguntas filosóficas? Tus imágenes, tus abstracciones no derivan más que de las propiedades y de las experiencias de tus tres cuerpos. Pero el primero solo te ofrece instantes, el segundo algunas visiones y el tercero, a costa de actos espantosos y preparaciones complicadas, una cantidad de figuras más indescifrables que textos etruscos. No puedo brindar una sombra de sentido a esos problemas, salvo suponiendo, sin admitirlo, alguna inexistencia cuya manera de encarnación es mi cuarto cuerpo. Esta sería la presentación metafórica del caos. Y acá hay otra cuestión que es la voz del absurdo, porque una de las preguntas que yo le hice a Yuyo cuando terminé la lectura de este libro es por qué en algún momento él no asimilaba la noción del caos y la experiencia del caos a la noción y la experiencia del absurdo, tal como la presentó y la describió Albert Camus en el mito de Sísifo y en El hombre rebelde, ¿no? Y me dijo, realmente me dice, no aparece el absurdo en el libro. Pues sea que yo coincidí con él en ese momento, pero he aquí que para preparar esto que estoy diciendo hoy, releí muchas páginas del texto y de pronto, ¡pac!, acá aparece Valéry hablando del absurdo y ligándolo precisamente a lo que él llamaba el cuarto cuerpo, que sería el espacio del caos. Entonces, Yuyo, has hecho esa articulación, está presente en tu libro sobre lo que yo te preguntaba. Pero se ve que tanto vos como yo nos habíamos olvidado de esta cita de Valéry. Así que, ahora, de los signos, entonces, el de la metáfora tiene sus dificultades o sus complejidades para entenderlo. Yo me quedo con el diagrama que vos hacés, ¿sí? Siempre en términos peircianos, ¿no? Vos decís, el caos y nuestra relación con el caos equivale a tener una percepción de lo convexo al mismo tiempo que esta convexidad nos sugiere la concavidad. Lo convexo, que yo descubro como existente y que forma parte de mi experiencia en este instante, implica también un conocimiento, podríamos decir, fluido, un conocimiento informe de su contrario. Es decir, cuando percibo lo convexo, no me doy cuenta, pero también se aparece ante mi conciencia y mi experiencia lo cóncavo. Es decir, que esto realmente creo que es un buen diagrama del caos, porque cuando yo percibo el orden del mundo, tengo que forzosamente sentir y transitar, o sea, por una experiencia no del todo consciente, que es la del caos que constantemente constituye con el orden el mundo. Ahora, el caos no de ninguna manera son opuestos, como no son opuestos lo convexo y lo cóncavo, sino que la presencia de uno implica la presencia del otro. Son más bien casi como mellizos, podríamos decir, si no son gemelos.
Así que este diagrama que has hecho creo que es muy convincente para explicar este concepto tan huidizo que es el caos. Luego, entonces, se explaya más Giulio y dice, bueno, el caos está relacionado con la imprevisibilidad, con la indeterminación, con una alerta permanente del ser humano, un estado de interrogación que pretende a su vez alcanzar una superación que integre al caos en la comprensión de nuestro ser más íntimo. Y aquí aparece un ícono del caos, es decir, una imagen del caos, que es muy bella por otra parte, y es el rizoma. Es un ícono, es posible hasta representarlo eso, ¿no? Cosa que el diagrama y la metáfora es bastante más complejo. Y el rizoma, con sus avances, sus retrocesos y en los nudos que forma, van a ser para Giulio, y creo que es muy convincente, este ícono del caos. Aquí terminaría esta parte conceptual fuertemente reflexiva y llegamos a la segunda parte, que es la que él llama el caos como estructura de sí mismo. Va a emplear casi toda la segunda parte para, primero, llegar a una descripción de esta estructura, que es ella misma, su propia forma, su propio principio de organización. Y después, para ver cómo esta estructura se despliega en el arte. En realidad, el arte, tanto la poesía como la pintura, es la voie royale, es el camino principal hacia una comprensión posible del caos por parte nuestra. Esto es lo que voy a tratar de presentar ahora. Entonces, dice Giulio que lo habitual, es decir, se daría como implícita la existencia del caos, pero de inmediato, en el principio, habría cosas que ponen coto al caos. Por eso, esa insistencia de en el principio era el logos, en el principio era el verbo, en el principio era la fuerza y en el principio era la acción, ¿no? Como quería el Fausto de Goethe. Y acá Giulio dice, no, yo me voy a apoyar más bien en René Daumal y voy a decir que en el principio era la descoincidencia, es decir, que desde el principio mismo del mundo y de las cosas habría habido una ruptura, algo desencajado, que se estaría determinando nuestra presencia en el mundo como un diálogo, no como un enfrentamiento, ¿no? Sino como un diálogo con el caos. El caos así entendido como indeterminación, en fin, como ese cóncavo convexo, como ese rizoma al que se ha referido en la primera parte. Ahora, acá hay un capítulo muy interesante que es en el que él se enfrenta con Wittgenstein, para decirnos que hasta el autor del Tractatus Logicus Philosophicus, el gran lógico del siglo XX, también él dio cuenta y dio testimonio de la existencia del caos, aunque por sus propios axiomas y apotegmas el caos era para él desde el vamos algo indecible. No obstante, dice que será filosófica y lógicamente indecible, pero puede haber una experiencia del caos paradójicamente
en la experiencia del lenguaje. ¿En qué? En los juegos de lenguaje. Porque los juegos de lenguaje, utilizando lo que podríamos llamar la estructura lógica de una frase, nos abre también a lo inesperado, a lo indeterminado, a lo indefinido. Es apasionante ese capítulo porque es el gran lógico del siglo XX. De pronto muestra a Yuyo cómo se enfrenta al problema de este caos que nos invade constantemente. O que nos desafía, mejor dicho, constantemente. Bien, hay otro momento aquí articulado con esta lucubración sobre Wittgenstein, en la que muestra las dos grandes posibilidades que se desprenden de nuestra dialéctica con el caos, que la dan Baudelaire y Rimbaud, cada uno, vamos a ver cómo. Baudelaire somete al caos, es un tema predilecto de Baudelaire, el del caos, pero logra someterlo al orden poético, del verso, de la rima, de la música. Mientras que Rimbaud, a pesar de la admiración que sentía hacia Baudelaire, hace del caos algo distinto. No es algo a someter a las reglas de la lírica, digamos así, sino que es el material mismo de la poesía. Ahí hay una serie de podríamos decir, de excursiones que hace Yuyo, a ver lo que podría ser otros conceptos, ideas, experiencias que rozan o que de pronto confundimos con la estructura del caos, como por ejemplo lo maravilloso y lo siniestro, que vendrían a ser manifestaciones que uno puede determinar con bastante precisión del caos, pero el caos los desborda. Y aquí aparece otra vez, en esta instancia, la discusión sobre el absurdo. De manera que el absurdo está bien presente en el texto. Bueno, y entonces ahora sí cabría ocuparse de lo realmente asombroso, ¿no?, que despliega la cultura filosófica y estética de Yuyo de una manera admirable, que es desenvolver la historicidad de la noción del caos. Y esa historicidad empieza por un momento determinado de la filosofía, que podríamos llamar la filosofía romántica o la filosofía hegeliana y post-hegeliana, pero enseguida se deriva hacia eso que podríamos llamar la vía real, la vía apia del arte, que nos lleva, es el camino que nos lleva finalmente al propósito del libro, que es el de asumir el caos. Y de las 500 páginas que tiene el libro, 350 dan cuenta de este despliegue histórico del caos por parte del arte. Entonces, empiezo por este largos y bellísimos capítulos sobre la filosofía romántica, la filosofía y la poesía románticas, y cómo han presentado al caos nada menos que como un sumum de la belleza. Él empieza por un poeta, Novalis, y sus himnos a la noche, para seguir ya en el campo claramente filosófico con los dos Schlegel, Friedrich Wilhelm, con Fichte, Schelling, que conoce Yuyo a la perfección, me asombra esa, y hace que el lector
si no ha leído estos autores, vaya rápidamente a leer aquellos textos que Giulio cita, donde va a encontrar grandes bellezas y realmente, podemos decir, grandes muestras, ¿no?, o motivos para ejercer la inteligencia, por poca que sea la nuestra. Remata esta excursión sobre la filosofía romántica, la conversión de esta filosofía en una religión, que con la figura de Schleiermacher, que realmente Giulio conoce con gran fineza y expone aquí con muchísima claridad, a pesar de las complejidades y de los pliegues que tiene. Aquí, digamos que el bajo continuo de esta presentación filosófica del romanticismo es el de una contradicción permanente que desde ya es el fruto de que estos pensadores tienen que habérselas con lo que han considerado en el arranque la belleza absoluta del caos. Por supuesto que acaba a aparecer la díada de Edmund Burke y que va a ser un lugar común del pensamiento romántico y de la estética romántica y también de la praxis artística de la época, que es la contraposición entre lo bello y lo sublime, donde pareciera ser que el caos algo tiene que ver con lo sublime, pero lo sublime finalmente termina siendo un concepto claramente delimitado. Por lo tanto, también aunque se refiere al caos, el caos mismo lo desborda. Y acá entonces empieza su recorrido por las artes, que comienza en Goya, ¿sí?, y va a terminar en podríamos decir, lo que sigue a la nueva figuración en Argentina. Y aquí tengo que subrayar algo, ¿no? Si uno lee este libro y no sabe lo que ha sido Giulio y lo que es Giulio como pintor, directamente no se da cuenta. Por eso me parece extraordinaria el pudor con el que Giulio habla de esos momentos del despliegue de las artes tan importantes en América Latina y yo diría en el mundo entero, que han sido los de la nueva figuración. Habla mucho de De la Vega, pero prácticamente nada de sí mismo. Eso es algo extraño y excelente. Entonces, yo había preparado algunas cosas para proyectar, pero no es posible. Pero les digo que como punto de partida podrían ustedes buscar, y lo van a encontrar enseguida, El desastre de la guerra número 1, que se llama, Goya lo llama, Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. Francamente podríamos ponerlo casi in capite de nuestra experiencia actual, ¿no? Es un hombre arrodillado, con una cara de angustia, casi de desesperación, y rodeado por un abismo, ¿no? Es una de los desastres de la guerra, es una de las imágenes más impresionantes, ¿no? Y es la número 1. Después, entonces, bueno, sigue la carrera de los sismos y de los artistas, como les decía, desde Goya hasta Rothko, Werner Neumann, De la Vega, y habla en esta gran ría, digamos así, él va a hablar muy especial y lo va a diferenciar de este despliegue histórico, lo va a diferenciar, va a hablar del advenimiento de Duchamp, como si fuera algo más que un hecho, casi
¿cómo se dice? Un mojón epocal. Yo le había preparado para colocar en esta experiencia del caos a un pintor cuya aparición acá a mí me dejó estupefacto, que es Caspar David Friedrich, con esas imágenes tan nítidas, tan proporcionadas. Y sin embargo, Giulio muestra hasta qué punto Caspar David Friedrich es un artista que tiene que vérselas con el caos. Es difícil advertirlo. Hay que tirar una sonda y tener la perspicacia de Giulio para darse cuenta. Y es interesante ir de la mano con él para ver en qué consiste o cómo despunta ese enfrentamiento constante de Friedrich con el caos. Bueno, yo había traído algunas imágenes para verlo, pero creo que uno de los signos fundamentales de esto, en Giulio se refiere al asunto, es lo que el propio Friedrich llamaba Rückenfigur, es decir, la figura vista de atrás. Casi todos los personajes que aparecen en las pinturas de Friedrich nos dan la espalda. Hay algunas excepciones, pero bueno, quizá si pudiera mostrarles una de esas excepciones, lo comprenderíamos bien. Pero esta cuestión de las figuras vistas de espalda es fundamental para darse cuenta de cómo lidia con la indeterminación y hasta cierto punto la desesperación y esa belleza conmovedora y absoluta que tiene el caos, cómo lidia Friedrich. En la muchacha vista de atrás y que se asoma a la ventana, en la silueta maravillosa de la muchacha que abre los brazos mientras mira la caída del sol, ¿no? sin que nosotros veamos el sol. O en las dos figuras, dos masculinas, que desde un costado de la pintura miran la salida de la luna, por ejemplo, ¿no? También nos dan la espalda. ¿Qué significado tendría esto? La crítica dice que es la manera en que Friedrich nos conecta con el paisaje. Es decir, porque nosotros nos transformamos en esos seres representados que miran el paisaje, ¿no? Es decir, sería como una especie, paradójicamente, aunque los vemos de espalda y puede ser hasta una mancha oscura, el personaje de espaldas, como es el famoso vagabundo o caminante, mejor dicho, que mira ese mar de bruma, ¿no? Que es el bellísimo cuadro que se encuentra en el Kunsthalle de Hamburgo. Bueno, nosotros podríamos decir, no, por acá hay realmente algo que impide nuestro paso. No es así, ¿eh? La idea de Friedrich es de colocar esas figuras para que nosotros terminamos identificándonos con ellas y convirtiéndonos también en observadores y contempladores del espectáculo. Pero creo que tienen además una vuelta de tuerca y que tiene que ver con el hecho de que en su partida imaginaria los muertos nos dan la espalda. Y eso creo que no es una interpretación forzada, porque bueno, soy historiador del arte y hasta cierto punto bastante positivista. Ciertas cosas que los historiadores del arte solemos imaginar y transmitir, me gusta encontrar la prueba positiva. Y he podido encontrar en la poesía de Friedrich, que fue un gran poeta aparte de un gran pintor. Y hay un momento en que, bueno, Friedrich habla de esta
de esta salida de los muertos que nos dan la espalda y se pregunta por qué esa reiteración de la figura de espalda, la Rückenfigur. Y entonces él compone estos versos, fíjense, dice: ¿por qué, me he preguntado con frecuencia, eliges tanto como objeto de tu pintura la muerte, la caducidad y la tumba? ¿Por qué para vivir eternamente se necesita abandonarse a menudo a la muerte? Bueno, esto creo que es realmente una suerte de sobrevolar, de forma de sobrevolar, con una gran conmoción interior, de sobrevolar el tema del caos, ¿no? Esto de, para vivir eternamente, se necesita abandonarse a menudo a la muerte, y verse a sí mismo de espaldas, como estas Rückenfiguren. Bueno, la última cosa que iba a mostrarles tiene que ver con este advenimiento de Duchamp. Era nada menos que el gran vidrio, desde ya, ¿no? El gran vidrio, que también creo que es una, ¿cómo podríamos decir?, una bellísima representación del caos, aunque como todas las representaciones del caos, se devora a sí misma, ¿no? La novia y sus pretendientes, la novia, que es esa especie de larva, es lo menos indicado para representar una novia. Los pretendientes, que parecen broches de ropa, también sería lo menos indicado para tratar de representar la excitación que los pretendientes sienten por la novia, y además que están acompañados de una cantidad de objetos mecánicos y geométricos que son una suerte de irrisión de la pretensión que tendrían los pretendientes de poseer a la novia. Bueno, sería una contradicción perpetua. Creo que acá voy a terminar para no aburrirlos, pero quiero agradecerte mucho, Yuyo, que me hayas dado esta ocasión de poder leer durante largos días tu bellísimo libro, y recordar que también yo leí de joven tu Antiestética, donde están ya las semillas de esto que aquí presentás, aparte de la brochure a la que se refirió Lorena y que publicó el Museo de Bellas Artes. Y ya que estoy, es muchísimo lo que debo en este momento de mi vida, en que, claro, estoy como las Rückenfiguren, ¿no?, enfrentándome a ciertos destellos del final. Pero al comenzar, con mi juventud, yo leía la Antiestética. Y aquí que durante la dictadura no tuve ningún momento de heroísmo, salvo uno, que me lo brindó la lectura del libro de Yuyo. Les cuento por qué. Yo iba leyendo el libro de Yuyo en el año 76 y me paró la policía. Y me preguntó: ¿qué lee? Yo digo: la Antiestética, ¿no es? Cuénteme de qué se trata este libro, me dijo el policía. Bueno, fue complejo explicarlo. No entiendo lo que me dice. Bueno, mire, entonces, digo: mire, se trata, porque claro, la tapa del libro, ¿te acordás, Yuyo? Era un grabado del siglo XIX con un hombre que observaba con fruición una obra de arte, y vos habías tachado eso con una cruz roja. ¿Cómo? Juan Carlos Di Stefano hizo la tapa de la Juan Carlos Di Stefano es el que no recordaba eso, sí, el que la diseñó. Bueno, entonces dije: mire, lo que pasa es que esta es una
En realidad es un planteo, dice antiestética, pero es el planteo de una nueva estética. Claro, yo corría por hacia ese lado. Sí, es un orden que se desmorona para dar lugar a otro orden. Bueno, está bien, me dijo. Entonces, bueno, pase, siga. Y así fue. Fue un momento tenso, ¿no? Y además tratar de explicar, ¿sí?, a un tipo bastante rústico, tratar de explicar primero en qué consistía la estética, que no tenía la menor idea, y después terminar en qué consistía la antiestética y finalmente sobre eso, en qué consistía el planteo de Yuyo y por qué me interesaba. Así que bueno, gracias doblemente en el principio y en el final, el final provisorio, porque sé que va a haber otros finales muy rápido de tus textos. Realmente es una obra monumental la que has hecho, Yuyo. Muchas gracias. Bueno, ante todo estoy muy emocionado por lo que la lectura que has hecho del libro, y dado el respeto enorme que te tengo, y te lo agradezco muchísimo. Yo lo que quisiera es, antes de precisar un poco, así, de manera fácil, ciertas concepciones mías del caos, porque la gente siempre asocia caos a desorden, y yo no lo asocio a desorden, porque orden y desorden son situaciones estáticas, y si hay algo que no es estático es el caos, porque el caos lo integra la sociedad entera desde que el ser humano existe. Y es haciendo la diferencia que da el español entre el verbo ser y el verbo estar. Orden y desorden son situaciones, están ahí. En cambio, son como etapas. En cambio, el verbo ser, ese que corresponde al caos, él va siendo. Y ahora, como comprende a toda la humanidad entera, se arma todo ahí, el gran todo que nos desconcierta y que cada uno tiene que armarse en función de eso. Y por eso hay un término, un gerundio, que me encanta, porque como los gerundios tienen mal prestigio, justamente a mí me gustan. El gerundio que inventé es caos siendo. Caos siendo, que es en cierto modo como diciendo existiendo, pero existiendo en medio de ese gran marasmo al que me refiero. Pero, por ejemplo, no entiendo por caos el desorden, y entonces sino aquello que se nos escapa y comprender. Por ejemplo, creo que uno de los primeros intentos que hubo frente al caos en el campo estético fue en el Renacimiento el estudio de la perspectiva. Creo que si yo hablo de Vermeer, fíjense, algo tan perfecto como Vermeer,
si yo hablo del caos que existe latentemente en Vermeer, parece que estoy loco. Pero lo que estoy diciendo en ese caso es que la luz que consigue Vermeer, que no la consigue un pintor que también es tan realista de su época como es Hock, pero esa luz que es del dominio de lo abstracto, en que frente a todos los elementos bien establecidos, consigue que la luz convierta, diga mucho más que de lo que la obra podría decir anecdóticamente. De tal manera que hay situaciones que no son para nada eróticas, pero se interpreta latentemente, como lo han interpretado varios autores, el erotismo latente de Vermeer. Y es que hay detrás de lo evidente, hay algo más. Y ese más es lo que hay que agarrarlo y lo percibir más atrás de. Y allí es lo que yo llamo asumir el caos, poder ser frente a eso. No sé si lo que acabo de decir sirve para algo. Bueno, gracias a todos. Hay un brindis aquí afuera, así que están todos invitados. Y a leer el libro también, por supuesto.